Día grande de las fiestas de Albarracín y jornada muy importante para la localidad porque hoy, tras un largo proceso de restauración, se han reabierto las puertas de su catedral. Aunque no se trata de una inauguración oficial, José Luis Hernández, sí es la primera vez que muchos la verán. Sí, para muchos vecinos hoy ha sido la primera vez que han podido ver la catedral con su imagen renovada. Durante 8 años ha permanecido cerrada por los trabajos de restauración que han sacado a la luz, entre otras cosas, restos de una capilla medieval de la catedral primigenia y también pinturas y decoraciones en las cúpulas del siglo XVIII. Nos cuentan desde la Fundación Santa María de Albarracín que todavía quedan algunos trabajos de restauración por hacer en el interior de la catedral y que será el año que viene cuando se cumpla el 20 aniversario de la fundación, cuando se inaugure de forma oficial. Yo creo que esto es un éxito de rehabilitación, un éxito de restauración en una ciudad que es un modelo de Aragón y de España en recuperación del patrimonio artístico, del patrimonio histórico y del patrimonio eclesiástico. Nosotros lo que descubrimos es ese proceso histórico en la catedral. Entonces hemos encontrado magníficas huellas del siglo XVI, impresionantes, incluso con alguna sorpresa añadida como el descubrimiento de una capilla, o hemos encontrado el formidable acabado del siglo XVIII que fue la última etapa de restauración, que es con el que nos vamos a quedar. Esto va a suponer ir completando ese puzzle de monumentos de Albarracín que se van restaurando a través de la Fundación Santa María y que hace que, aparte de visitar, callejear y demás, veamos los interiores de Albarracín, que es importantísimo tanto o más como los exteriores.